Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer estar con ustedes. Les deseamos el equipo técnico y periodístico de Es Noticia de Telesur un feliz inicio de semana. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Se los presentamos en titulares. El primero de ellos es Noticia Panamá. Analizamos el primer discurso del presidente electo del país, Laurentino Cortizo, tras un cerrado triunfo que aún no reconoce su más cercano contendor, Rómulo Rux. ¿Qué hará Florentino para cumplir su promesa anticorrupción? ¿Cuál será la base de su política exterior? Vamos a profundizar en ello. Segundo tema que es noticia: Rusia. Entre la retórica de la diplomacia y las amenazas explícitas, así se mueve la relación de las potencias mundiales sobre Venezuela. En un encuentro este lunes, Lavrov y Pompeo discutieron acerca de una acción militar para esta nación suramericana. Las diferencias se mantienen mientras que desde distintas partes del mundo se defiende la revolución bolivariana. Profundizamos en estos hechos. Tercer tema que es noticia: México. ¿Qué lectura deja la primera protesta opositora al presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué buscaban en ella, en ese contexto, los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox? Profundizamos, lo analizamos en Noticia Casi Comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Ya les decíamos, es noticia Panamá. Laurentino Cortizo es el presidente electo del país con una mínima ventaja sobre su más cercano contendor. Conocido como Nito, propone cambios en la política social, económica y exterior del país. Pero ¿a qué se enfrenta tras la salida de su predecesor en julio próximo? Revisamos esos detalles a continuación. Laurentino Cortizo, de 66 años, ganó las elecciones presidenciales con más del 33% de los votos. El candidato electo es representante del Partido Revolucionario Democrático. Es graduado en Administración de Empresas en Estados Unidos, donde también realizó una maestría y estudios de doctorado en Comercio Internacional. Convoco a todos los panameños a unirnos en el esfuerzo nacional de enderezar el rumbo, de rescatar a nuestro país, de reactivar la economía, de dejar atrás nuestras diferencias y construir puentes que nos lleven hacia adelante, hacia un país próspero, de ley y orden, pero sobre todo justo. En su primer discurso, el nuevo presidente de Panamá resaltó su intención de enfrentar los retos que deja el antiguo presidente Juan Carlos Varela en asuntos de seguridad social como salud, servicios básicos, producción y gestión alimentaria. Cortizo se comprometió en atacar las fallas. Destacado por el apoyo obtenido de territorios rurales, indígenas y negros, dio vestigios de lo que podría ser una nueva política exterior para el país de Centroamérica, que más beneficios aporta a los Estados Unidos a través del conocido Canal de Panamá. Voy a defender los intereses de Panamá y hacerlos respetar. Tengan la absoluta seguridad de que Nito Cortizo no va a hacerle los mandados a nadie. Yo me debo a ustedes, a Panamá, a su gente. No es llegar al poder para robar o para pagar favores a grupos económicos o políticos, a nadie. Hoy les repito, en Panamá no habrán intocables
El Partido Revolucionario Democrático llega a la presidencia tras una década de estar alejados del poder. Su representante recibe a un país con altos niveles de desigualdad económica y bajos niveles de inversión social, situación impulsada por los históricos tratados con multinacionales y los generosos incentivos fiscales que éstas reciben al utilizar los servicios portuarios. Laurentino Cortizo, quien fue acérrimo crítico de las políticas aplicadas por el actual presidente, tendrá como reto disminuir una deuda externa que sobrepasa los 20.000 millones de dólares y una pobreza extrema que alcanza a más del 80% de la población en 7 de sus 10 provincias. Teníamos allí ese contexto que vamos a analizar en minutos. Por ahora vamos con nuestro enviado especial hasta Ciudad de Panamá para conocer cómo finaliza esta jornada postelectoral. Rolando Segura, ¿cómo está, Rolando? Sí, saludos, Tatiana. En efecto, han sido las elecciones más reñidas en la historia de Panamá. Apenas 40.000 votos de diferencia entre el candidato ganador y el contendor más cercano. Nito Cortizo es el nuevo presidente de Panamá, luego de una jornada calificada por los observadores, también por el Tribunal Electoral de Panamá, como una fiesta cívica en tranquilidad en su mayoría, salvo algunos incidentes en la ciudad de Colón. La mayoría del país se mantuvo en tranquilidad. El vencedor, el representante del Partido Revolucionario Democrático, representa fundamentalmente a sectores del agro panameño. 1.700.000 personas han puesto su confianza en él, en esas zonas rurales que le votaron en su mayoría. Por su parte, el representante del Partido Cambio Democrático, Rómulo Rux, fue votado fundamentalmente en las áreas urbanas, en las áreas donde se concentra el capital financiero del país. No reconoció de inmediato los resultados electorales. Recordemos que la mayoría de los candidatos hicieron este reconocimiento de manera inmediata, también las principales autoridades del país, pero el candidato que quedó en segundo lugar dijo que esperaría hasta que se contabilizara la última acta, y esto por supuestas irregularidades que denunció, pero que no se presentaron formalmente pruebas acerca de lo que pudo haber ocurrido con esas actas. Importante destacar, Tatiana, también el panorama que se presenta, por ejemplo, en el Parlamento, con el Partido Revolucionario Democrático intentando llegar a la mayoría de los escaños del Parlamento, y la sorpresa al no poder llegar a la reelección la mayoría de los 44 diputados que esperaban volver a repetir en el Parlamento, y esto como resultado de una campaña que se desató en las redes sociales durante las últimas semanas, como la llamando a la no reelección, a partir de una divulgación que hizo la Contraloría del país con respecto a nóminas del Parlamento en las que aparecían familiares de los diputados, un escándalo que salpicó prácticamente a todos los partidos políticos del país. Otro tema que llama la atención, Tatiana, de esta elección es la forma en la que queda el partido de gobierno, el partido panameñista, que está liderado en estos momentos por el presidente Juan Carlos Varela, un partido que apenas alcanzó el 10% de los votos durante esta elección, y esto debido también a los escándalos de corrupción que pesan sobre esta tolda política. Gracias, Rolando, por entregarnos todos esos detalles. Y nos vamos entonces con el análisis. Para ello nos acompaña Sergio Rodrigo Gelfenstein, es analista internacional, con nosotros también desde Ciudad de Panamá. Sergio es un profundo conocedor de la realidad centroamericana. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por invitarme al programa. Gracias a ti. Preguntarte, sobre todo en medio de la coyuntura política, la legitimidad que reviste la elección, con la pequeña diferencia entre Nito Cortizo y su contendor, el señor Rux, porque se mantiene el nivel de tensión que ha generado su opositor cuando se conoce este resultado. ¿Cómo afectará estos primeros de cambio, si se quiere, esta situación?
Bueno, en las elecciones de una sola vuelta, ganar por un voto es decisivo. Ganar por dos puntos, en este caso son alrededor de más de 40.000 votos, 44.000 votos aproximadamente, es una diferencia importante en un país como este donde tenía un universo electoral de 2.750.000 electores, de los cuales votaron aproximadamente 2.100.000. Se trata de una táctica de la derecha corrupta de ensuciar el proceso. Este país, tiene una serie de tradiciones que lo hacen bien particular en materia electoral. Aquí el conteo de los votos lo realiza una instancia que no es una instancia del Estado, sino que es una instancia que se crea y desaparece. Se crea para las elecciones y desaparece para las elecciones, cuyos miembros no reciben ningún tipo de salario. Son miembros de la sociedad civil, que son personas que tienen mucha credibilidad y que son aprobadas por todos los partidos. De manera que tratar de ensuciar el resultado electoral sin aportar pruebas es una intención oscura que no va a tener ninguna perspectiva en el país. Deberían conocer estos señores de Cambio Democrático, que es el partido, hay que recordarlo, del expresidente Martinelli, que está en la cárcel. Habría que tener en cuenta que este país tiene tradiciones, tiene instituciones sólidas en materia electoral y en materia política que garantizan el resultado electoral, como ha sido reconocido por todos los observadores nacionales e internacionales y por los propios partidos políticos. El intento de Cambio Democrático de desconocer el resultado se dice en el argot popular, son patadas de ahogado. Panamá no es Honduras ni es Guatemala, donde es muy fácil torcer la voluntad de los electores, y aquí en Panamá no va a haber cambio respecto de lo que ya anunció el Tribunal Electoral de manera extraoficial, pero que se va a oficializar seguramente en los próximos días. Hemos perdido momentáneamente la comunicación con nuestro invitado, con Sergio Rodríguez Gelfenstein. Él se encuentra desde Ciudad de Panamá, desde la capital de esta nación centroamericana. Rápidamente vamos a retomar con él la conversación para seguir conociendo a profundidad las implicaciones que tiene esta elección. En un hecho inédito, pasaron varias horas con una muy corta ventaja, y por eso el Tribunal Supremo Electoral de esta nación centroamericana no avanzaba en la decisión definitiva, valga la redundancia, con respecto a quién sería el ganador, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una primera y única vuelta. Ya pasada la medianoche de la víspera de este domingo es cuando se toma la decisión. Se conoce a través de la vía telefónica que el magistrado del Tribunal Supremo Electoral le dice al señor Nito Cortizo que es el presidente electo del país. A partir de allí entonces se genera una gran cantidad de reacciones. Presidentes de América Latina, de Venezuela, de Bolivia, de Guatemala, de otras partes del continente anuncian entonces esa buena nueva, sobre todo porque se ha registrado en un proceso de tranquilidad, de democracia, con una altísima participación. Superó el 70% la presencia de los votantes en las urnas, y esto evidentemente resultó muy importante para el fortalecimiento de la democracia. Vamos a ver si tenemos nuestro invitado. Lo tenemos. Sergio, de nuevo con nosotros. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, Tatiana. Qué bueno. Momentáneamente te perdimos, pero ya de nuevo con nosotros. Quedó claro lo que nos estabas diciendo con respecto a la coyuntura ya postelectoral. Ahora, déjame preguntarte acerca de las propuestas primero, y ahora lo que se considera sin duda la promesa ya del presidente electo del país. Hay una cantidad de desafíos, son enormes. El tema de la corrupción, cuando él dice no robarle más al Estado, el tema de la brecha tan profunda que hay entre clases altas y las clases bajas, y sobre todo los estratos más pobres del país. ¿Cómo ves esos retos en el inicio de su gobierno? Este país es algo particular en el sentido de que cuando uno visita cualquier otro país, siempre se habla de los recursos escasos, de los recursos insuficientes. Aquí nadie habla de eso. Aquí todos dicen que el país tiene ingresos suficientes
como para hacer una inversión social que mejore las condiciones de vida de los más necesitados. Lo que pasa es que la corrupción en los últimos 10 años ha sido tan grande, el robo ha sido tan grande, que la brecha social ha aumentado. Para que tengas una idea, Tatiana, y a las personas que nos escuchan, hasta hace 10 años, en casi 100 años de vida independiente de Panamá, la deuda externa llegó a 5.000 millones de dólares. En estos últimos 10 años, la deuda externa llegó a 20.000 millones de dólares. O sea, se triplicó o cuadruplicó la deuda externa del país. Sin embargo, esos 15.000 millones de dólares no se observan en obras de infraestructura, no se observan en inversión social, no se observan en estímulos a la economía, a los pequeños y medianos productores, no se observan cambios profundos en el agro. Y eso es el tema, al parecer, es el tema central al que se va a abocar el nuevo presidente. Cuando uno ve cómo él hilvana los elementos fundamentales de su discurso, incluso anoche cuando se celebraba la victoria, está muy referido a la problemática social, porque en gran medida los panameños votaron por eso. El tema central de toda la campaña y el clamor fundamental de los panameños viene dado por las grandes desigualdades sociales que se han profundizado, a pesar que, como te decía anteriormente, el país tiene ingresos suficientes como para generar políticas públicas en materia de salud, de educación, de seguridad social. El gran debate que hay en Panamá ahora y el gran debate al que se va a ver enfrentado el próximo gobierno va a ser el tema de la seguridad social, el enfrentamiento a la posibilidad de la privatización de la seguridad social, como ha ocurrido con otros gobiernos neoliberales del continente. De manera que sí hay recursos, que sí hay posibilidades para desarrollar esas políticas, y el presidente Cortizo viene avalado por una vida siendo un empresario, por una vida reconocida por todas las esferas de la sociedad panameña, de honestidad, de seriedad administrativa y de responsabilidad tanto de las funciones públicas como privadas que le ha tocado desempeñar. De nuevo hemos perdido la comunicación con nuestro invitado, rápidamente vamos a retomarlo. Mientras tanto, vamos a compartir con ustedes información de nuestra página web de www.telesurtv.net, algo que ya les relataba, vamos a detallarlo mientras, reitero, la producción nos ubica de nuevo a nuestro invitado desde Ciudad de Panamá. Presidentes latinoamericanos felicitan a Laurentino Cortizo. Esto decimos, tras esta jornada electoral del pasado domingo, Cortizo fue proclamado virtual ganador de las elecciones. Ahí tenemos la información. El presidente de Venezuela, por ejemplo, felicitó a los panameños por esas elecciones. Abrimos comillas, el presidente Maduro extiende su felicitación al pueblo de Panamá, a su presidente electo Laurentino Cortizo, por la ejemplar participación del pueblo panameño, el respeto a la soberanía popular durante la exitosa jornada electoral de este domingo 5 de mayo. Esto fue a través de su cuenta en Twitter con el canciller Jorge Arriaza. Guatemala se sumó a la felicitación por Laurentino Cortizo. En un breve comunicado divulgado por el Ministerio de Exteriores, el gobierno de esta nación centroamericana, liderado por el presidente Jimmy Morales, congratuló a Cortizo, declaró que la jornada electoral se caracterizó por la paz, por el civismo y la cordialidad. En ese mismo orden de ideas, se pronunció el presidente de Bolivia, Evo Morales. En su cuenta en Twitter dijo: fiesta democrática es lo que se vivió allí. Deseo de éxito a Cortizo en su gestión. La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, presente días atrás también en el país, destacó la transparencia de los comicios. Aquí lo tenemos precisamente, celebrados el domingo. Con el lema Rescatemos a Panamá, Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático, se convirtió en el próximo presidente de la nación centroamericana tras triunfar en los comicios generales con el 33,07% de los votos. Ahí tenemos la información entonces en nuestra multiplataforma. A ver si tenemos a nuestro invitado. Lamentablemente no lo tenemos y tenemos que irnos entonces a una pausa en esta emisión de Es Noticia. Si al volver lo tenemos, entramos de nuevo con él porque hay asuntos fundamentales para discutir, para conversar, para conocer en profundidad lo que significa esta elección en el país ahora de cara al futuro y en términos de política exterior. De lo contrario, de una vez dejamos planteado el tema que tenemos para ustedes al volver. Es noticia Rusia. Entre la retórica de la diplomacia y las amenazas explícitas. Así se mueve la relación
de las potencias mundiales sobre Venezuela. En un encuentro este lunes, Lavrov y Pompeo discutieron acerca de una acción militar para la nación suramericana. Las diferencias se mantienen mientras que desde distintas partes del mundo se defiende la revolución bolivariana. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. En Noticias Rusia y Venezuela, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunían este lunes en Finlandia. De nuevo, uno de los temas centrales de esta discusión, de este encuentro, fue Venezuela. Previamente, el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, afirmó que la nación está preparada para resistir a cualquier agresión militar estadounidense. Declaraciones que dio desde Moscú después de que el fin de semana sostuvo un encuentro con su par, Sergei Lavrov. Sergei Lavrov y Mike Pompeo se reunieron en el marco de la cumbre del Consejo Ártico en Finlandia. Los representantes de la diplomacia rusa y estadounidense aprovecharon el encuentro para discutir las antagónicas posiciones de sus administraciones sobre la situación de Venezuela. En rueda de prensa, Lavrov ratificó la posición de Moscú de rechazo a cualquier acción militar sobre la nación suramericana, al considerar que sería un escenario catastrófico e injustificado. Durante mis contactos con mis colegas norteamericanos, europeos y suramericanos, no vi a ningún partidario de una solución militar imprudente. Espero que este entendimiento general se ponga en práctica y no habrá solución militar porque será catastrófico. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo aseguró que coincidió con Lavrov en que los venezolanos merecen vivir en democracia y ningún gobierno extranjero debe intervenir en sus asuntos. Paradójicamente, el funcionario de la Casa Blanca insistió en acusar a países aliados del gobierno de Nicolás Maduro de tener presencia militar en Venezuela y les exigió salir de ese territorio. Así que queremos que los cubanos salgan, queremos a los iraníes fuera, queremos que el ejército de Rusia salga. Tuvimos esa conversación y empezamos a hablar sobre cómo nuestros intereses podrían ser capaces de encontrar una manera de avanzar. No sé si vamos a llegar al lugar correcto, pero tendremos más conversaciones. La víspera, el canciller ruso se reunió en Moscú con su homólogo venezolano Jorge Arriaza. Lavrov instó a Estados Unidos a actuar exclusivamente en el marco del derecho internacional y abandonar sus planes irresponsables sobre Venezuela. Por su parte, el canciller venezolano afirmó que el país está listo para resistir y vencer en caso de un ataque militar de Estados Unidos. Si optasen por la vía militar, tenemos una fuerza armada, un pueblo, una milicia nacional que estaría en capacidad no solo de resistir y de dar la batalla, sino incluso de vencer y derrotar a cualquier ejército poderoso que sea en el mundo. Ojalá que ese escenario nunca ocurra. Arriaza hizo hincapié en el carácter ilegal de las sanciones económicas y amenazas de intervención de Estados Unidos sobre Venezuela, en claro detrimento de los principios básicos de la Carta de Naciones Unidas. Las acciones intervencionistas de gobiernos extranjeros sobre la nación bolivariana echan a la basura los pronunciamientos sobre el supuesto interés por una solución pacífica del conflicto. Ahí están los hechos registrados de las últimas 48 horas, los analizamos. Para ello nos acompaña Francisco González, analista internacional, especialista en integración regional. Francisco, ¿cómo estás? Hola, gracias por la Bienvenido a Es Noticia de Telesur, ¿cómo te va? Bien, gracias. A ver si nos ayudas a tratar de entender los términos de la diplomacia, lo que se dice, lo que no se dice, y comencemos de hoy hacia atrás. El encuentro de Pompeo con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov. Primero en las fotografías, cuando salen en las imágenes, digamos, después de la reunión, hay sonrisas, hay amabilidad, y luego Sergei Lavrov declara que una intervención militar sobre Venezuela sería catastrófico para América Latina y para el mundo. No sabemos hasta ahora
voz de Pompeo, que fue lo que él dijo, solamente lo que se ha planteado por parte de Rusia, Sí. que fue un encuentro cordial, que fue un encuentro amable y que van a continuar hablando. Sí, claro, eso es importante porque da pie a especulación. Sin duda. Y cada medio internacional, lo que haciendo un sondeo de lo que se ha emitido a nivel de América Latina, pues cada página, según el interés del dueño, está diciendo algo distinto, ¿no? Que hay discrepancias entre Lavrov y Pompeo, otros dicen que no, que van como que en consonancia. No, es que no lo sabemos, porque no Claro. existen, hasta esta hora Sí, sí, no algo tenemos la oficial de visión parte de Estados del Unidos. gobierno de los Estados Sí, Unidos. exacto. Lo que sí es, y lo más extraño de todo esto, que estamos hablando de América Latina, pero resulta que en este encuentro que se da en esa ciudad, Rovaniemi, que es la capital de Laponia, que es una zona en disputa entre 4 países, está Rusia, Finlandia, Suecia, Noruega, y es una región de donde viene Papá Noel, precisamente. Y allí lo que se dirime usualmente, y eso viene desde 1996 aproximadamente, ese espacio de integración regional, es las cuestiones que tienen que ver con los esquimales, con dilemas entre las tribus indígenas del norte del mundo, es la zona más austral del planeta y es una de las ciudades más australes de Finlandia y del planeta al mismo tiempo. Y entonces allá van a hablar de Venezuela. Sí, porque lo que se dirime ahí no tiene nada que ver con Venezuela, pero salió Venezuela y, ojo, no solo que salió Venezuela, sino que fue uno revisando los medios de la zona incluso, de Finlandia, Suecia y Noruega de hoy, lo que se hablaba era de Venezuela. Venezuela, y volvemos a la discusión, de Venezuela está en el ojo del huracán de esas discusiones donde se dirime la dinámica de la disputa o la pugna entre las potencias en este momento en el mundo. Es decir, nosotros no queremos decir potencias emergentes, sino las potencias ya hegemónicas en este momento, ya sea Estados Unidos, que viene desde el 45, pero también está Rusia y China. Y en esa pugna entra Venezuela en ese ojo del huracán. Ya no solamente, yo creo que no hay que encerrarnos un poco en el tema del intervencionista, que eso está en la palestra, sino que va un poco más allá. Algunos pensadores o profesores, colegas, hablan del proteccionismo estadounidense, otros hablan del aislacionismo. Yo creo que hay que ir un poco más a fondo, Tatiana, y pensar que hay un cambio en este momento sistémico a nivel internacional del sistema globalizado que viene de los años 80 y 90 y que en la actualidad esa crisis de ese sistema está haciendo que esta disputa, donde pone a Venezuela, ¿verdad? Es como un círculo concéntrico de ese sistema mundo en disputa, ¿verdad? Desde el 45, y el otro círculo concéntrico sería entre el dilema regional ya, que es monroísmo versus bolivarianismo. Es decir, hay como 2 círculos girando en el mismo momento, 2 ojos de huracán, por decirlo así, y en el cual Venezuela empalma los 2 anillos. Y por eso hay tanta presión sobre Venezuela y sobre el canciller, como tú bien decías hace rato. Bueno, sí, las presiones caen sobre el canciller nuestro en este momento y sobre el país. Y yo creo que aquí lo que se está dirimiendo es qué es o cuál es el mundo que viene. Cosa que no es fácil porque nos toca a nosotros estar en la primera fila y bueno, incluso la seguridad. Fácil no es muy, muy difícil. Muy complicado, porque cuando se dan todas estas discusiones que son reales, el cambio de la hegemonía mundial, la multipolaridad, si se quiere, que es hacia donde se intenta ir cuando hablamos de Venezuela, de Rusia, de China, países sí emergentes, los incluiría allí como los BRICS. Hay un asunto que ocupa a Venezuela y América Latina en particular, y es la posibilidad de una intervención militar. Claro. Así que de allí vamos hacia atrás el fin de semana. Hay un encuentro entre el canciller Lavrov y el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza. Sí. Allí, de nuevo, Rusia mantiene su postura, un intervencionismo sobre Venezuela sería catastrófico, es inapropiado, hay que apegarse a la Carta de Naciones Unidas, y lo mismo ha planteado el canciller de Venezuela con un nuevo ingrediente, campaña mundial por la defensa de Venezuela. Claro, a ver, ¿por qué? Todo el mundo se pregunta esto, Tatiana, pero ¿por qué tanta insistencia y por qué tanto sobre Venezuela? Y es lo que uno tiene que tratar de deshilachar, ¿no? en estas cuestiones que se están llevando a cabo. Y, a ver, uno puede entrever o ver entre líneas que eso también se da por la situación en la cual las influencias regionales de Rusia, en este momento en América Latina, pero también en Europa. Y yo creo que en ese sentido hay una disputa también por lo que es esa influencia regional y los recursos. Ves que Rusia tiene mucho gas, mucha energía y surte países, el país más potente de Europa en términos
de tecnología y industrial, que es Alemania, y ahí todo en esa zona del Ártico, toda una dinámica que tiene que ver con una especie de gasoducto que está en este momento dirimiéndose, un segundo gasoducto, y allí yo creo que Estados Unidos está poniendo el ojo también en los recursos de Venezuela. ¿Quién está detrás de Pompeo? Las industrias Koch, los hermanos Koch, que manejan industrias petroleras, y el tener o el hacerse, en un supuesto negado, pero en el hacerse de los recursos de Venezuela, pondrían, digamos, contra las cuerdas a Rusia en un tema de la distribución de los recursos y de la influencia regional. Entonces el petróleo y la energía se ha convertido en un factor de disputa, de poder, de influencias regionales en el Ártico, en Europa, en América. Ese es el asunto de fondo. Ahora bien, entra el gobierno de los Estados Unidos, lo teníamos hace solo unos minutos en el informe que hemos preparado para ustedes, cuando hablaba Pompeo de tiene que salir Cuba de Venezuela, tienen que salir los iraníes de Venezuela, tiene que salir Rusia de Venezuela, y más allá de que sea un asunto de carácter militar, porque eso es soberanía, cada país decide con quién quiere realizar estrategias o cooperación, como se le llama en términos militares, lo dicen como si fuese una absoluta verdad, y hay quien lo cree. Claro, porque en este momento hay que verlo desde, digamos, desde los intereses propios de Estados Unidos, porque al verse, y más que buscar pretender aislar a Venezuela, Estados Unidos es el que se está quedando solo en la región, porque esa visión intervencionista e impositiva sobre Venezuela es la que está acercándolo en distintos espacios. Pasó en la OEA, pasó en el Grupo de Lima incluso, y está pasando en el espacio de la ONU y incluso en Europa. Entonces estamos viendo que esa posición radical de, y es la versión que también en Venezuela vende el cese de usurpación, las elecciones libres, pero que ya esa no encaja. Pero Francisco, pareciese también la decisión de una nueva imposición de matriz de opinión a nivel mundial, para buscar de nuevo eso que está sobre el tapete, la intervención militar sobre Venezuela. Primero era la ayuda humanitaria. De ayuda humanitaria supuesta, tratando de ingresar vía invasión de Colombia a Venezuela, no se habla. Ahora, entonces, lo que van a decir es que aquí están los iraníes, y entonces tendríamos que recordar, en términos militares, lo que está pasando con los guardianes de la revolución iraní, que el gobierno de Estados Unidos los califica de terroristas. Claro, Estados Unidos recoge sus propias experiencias y vemos lo que pasó por allá en 2011 con la intervención de Libia. Si bien la ONU sacó 2 resoluciones en febrero y marzo de aquel momento, la resolución 1970 y la 1973, en esas resoluciones se buscaba una especie de espacio aéreo donde no volaran los aviones libios, y resulta que ese fue el puente para poder intervenir. Rusia y China se abstuvieron de apoyar esa resolución, y sin embargo hubo intervención. Hasta Alemania estuvo en contra de la intervención, pero Francia la apoyó a Estados Unidos, y tras bastidores siempre los intereses de Estados Unidos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo terminó eso? Con el monstruoso asesinato de Gaddafi, los miles de muertos y toda la locura que hay ahorita de la inmigración hacia el norte de Europa. Y un país destruido. Claro, que todo eso fue una predicción del mismo Gaddafi antes de morir, que él dijo todo lo que iba a pasar, cosa que está pasando en este momento. Y otra cosa que es importante también, el grupo de contacto de aquel momento, con el mismo nombre, el grupo de contacto generó una dinámica en la cual fueron confiscados los recursos de Libia, y hasta hoy en día están en bancos belgas y se han ido esfumando esos recursos, los han ido gastando, no se sabe cómo, pero están allí. Entonces, ni cómo ni en qué. Claro, hemos visto cómo se busca aplicar esas lógicas anteriores en la lógica de Venezuela. ¿Cuándo vimos nosotros el peligro? Cuando se toma esta resolución por parte de Estados Unidos, esta medida en la cual confiscan Citgo, y cuando empiezan a acercar los recursos. ¿Quién empezó con esto? Inglaterra. Inglaterra también apoyó lo de 2011 en Libia. Entonces, ahí vemos cómo se hace una especie de cerco y se busca aislar al país para después intervenirlo. Entonces todo esto es parte de una estrategia, y cuando ya llaman a Elliot Abrams a asesorar, ¿verdad?, lo que llaman ellos la restauración de la democracia, que es el plan que ellos utilizan, ahí ya queda muy obvio. Entonces esa desesperación de Estados Unidos, Tatiana, y me traje un texto, ¿verdad?, de unos seminarios en el año 2009 y 2010 en Bolivia, que se llama Pensando el Mundo desde Bolivia, porque hay que recurrir a los pensadores para poder entender estas dinámicas tan complejas, ¿no? Así es. Aquí estuvo Toni Negri, Enrique Dussel, Emmanuel Wallerstein, y en este texto de Wallerstein, el profesor norteamericano, hay un subcapítulo que se llama La crisis del sistema mundo capitalista. Brevemente leeré un
uno de los párrafos que dice él, ¿no? Pienso que es imposible comprender esta crisis sin analizar este periodo a partir de 1945. Él es norteamericano, un profesor de Nueva York. Al final de la Segunda Guerra Mundial. Sí, exacto. Como saben, ese es el año del fin de la Segunda Guerra y fue un momento en que Estados Unidos se hallaba en una posición excepcional. Era el único país industrial en el mundo que no había sufrido la destrucción masiva de sus fábricas. Su ventaja competitiva era absolutamente grande y en ese periodo comenzaba un ciclo normal. Kondratiev le llama él, que es un pensador ruso, una expansión increíble de la economía mundo. No se había visto jamás en la historia del sistema mundial capitalista tal expansión que duró hasta los años 67 y 70. Ahí comienza la crisis, ¿ves? Luego, más o menos los franceses utilizaban el término de los 30 años gloriosos para denominar a esta etapa que significó una gran expansión en todas partes del mundo. Hasta ahí llega ese ciclo. Y luego comienza la etapa de crisis, que es la que se afinca en estos últimos años y comienza la debacle de ese sistema mundo que construye Estados Unidos, pero que en la actualidad ya no está. Y Trump emerge como consecuencia de esa crisis, de ese sistema mundo globalizante, y él es el que busca ver una especie de salvador, pero que está llevando al caos total con lo que está pasando en el mundo actualmente. Sin duda, y con un gobierno en los Estados Unidos que intenta imponer sus posturas, sus decisiones a toda costa. Lo reiteramos, quebrando el derecho internacional. Ahora, vuelvo a la coyuntura y me voy un poco más atrás. ¿Hay realmente un cambio de postura de la Casa Blanca, del presidente Donald Trump, que lo tenemos allí precisamente en esas imágenes? Después de la conversación telefónica con el presidente Putin, hay algunos analistas que dicen que sí, que bajó la retórica, que se suavizó con respecto a una intervención militar en Venezuela, aunque se mantiene la presión de carácter económico, que es mucha y que sin duda a todas luces es ilegal. Yo creo que eso hay que verlo en sentido material de la realpolitik, que es lo que está pasando. No es que el plan sigue montado para la intervención. Lo que está pasando es que no encaja en la realidad. Y en ese sentido lo vemos que el día 30 de abril, mientras estaba la Operación Libertad, la supuesta Operación Libertad aplicada sobre Venezuela, resulta que al mismo tiempo tenían una reunión importante los republicanos en Miami, y hay uno de ellos, que es un ala Gaetz, de apellido Gaetz, uno de ellos, que no es el ala más radical como la de Marco Rubio, por ejemplo, o Ballard. Como los de Tea Party. Y entonces allí digamos que había una discrepancia en cuanto al intervenir o no a Venezuela, pero la discusión está. Es decir, eso de que está en la mesa es porque lo están discutiendo realmente. Lo que sí este grupo, digamos que esa discrepancia se daba porque no apoyaban la intervención, porque podría traer, por un lado, de disminuir el sentido patriótico de Estados Unidos a nivel internacional, y eso le puede afectar en la campaña a Trump, que viene, que se va a reelegir, se va a pretender reelegir seguramente, pero por el otro lado, una inestabilidad en América Latina. Y yo creo que en ese sentido, esa dualidad es la que hace, por un lado, que, bueno, sí, con los apoyos de Venezuela y la resistencia local, que no haya una intervención. Es decir, entonces, no es las condiciones de 2011. Entonces, la clave está en lo que dijo este lunes en Finlandia el canciller Sergei Lavrov, que también lo repitió el fin de semana desde Moscú, donde él dice, hablando en estos términos diplomáticos, ¿no? Sí. Hablando con los socios de Estados Unidos, al interior de Estados Unidos, de Europa y de América Latina, no hay consenso sobre una intervención militar en Venezuela. Sí, y no solo eso, sino que el consenso no se da en lo propio dentro de Estados Unidos, dentro de los mismos republicanos. Ahí está la clave. Claro, y ya es un problema para ellos, porque seguramente los asesores de Trump están viendo esto y le dijeron, bueno, vamos a aguantar un poco ahí, la cosa no va bien. Entonces se van al círculo ártico, al Polo Norte, a hablar de los esquimales, y resulta que sale el tema Venezuela con las ROS. Entonces ahí ya es una dinámica en la cual Estados Unidos, en cualquier espacio que ellos van a hablar de cualquier tema, le aparece el tema Venezuela. Sí. Un fantasma recorre el mundo, diríamos. Lo que da cuenta, ¿no?, de cómo está Venezuela en el centro de la discusión mundial por el modelo. Claro, exacto, es lo que decía al principio, pues es como que esos dos círculos concéntricos, uno el monroísmo versus bolivarianismo, que anilla con el otro, que es el sistema mundo en pugna en este momento con la tríada de estas tres superpotencias, y Venezuela entre ambos, ¿no? Y por eso, bueno, todo eso está sobre nosotros, ¿no? Así te despido. Muchísimas gracias, Francisco. Un placer y muy buenas noches. Sí, gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, con varias preguntas. ¿Qué lectura deja la primera protesta opositora al presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué buscaban en esta movilización? Otras fueron concentraciones. Los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox. Vamos a verlo al volver en Es Noticia.
En Noticia México, este lunes son diversas las reacciones y las interpretaciones sobre la primera protesta contra el presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador. La víspera, en 3 estados del país hubo marchas y concentraciones para exigir nada más y nada menos que la renuncia del jefe de Estado. Y la respuesta del presidente fue clara este lunes. No llegamos para ser floreros, dijo. Aseguró que no dará ni un paso atrás en sus planes de gobierno y que el disenso es sano para la gobernabilidad de la nación. La víspera, a las 15.000 personas que se dijeron que marcharon, se unieron los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox con consignas como AMLO deja de dividirnos, no más discursos de odio y se busca oposición. Además, en redes sociales se vieron etiquetas como Marcha del Silencio, Marcha contra AMLO y AMLO renuncia ya. A propósito de interpretaciones, vamos a preguntarle a Decatú Arconada, politólogo vasco, miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, nos acompaña desde Ciudad de México. Catú, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Tatiana, muy buenas noches desde la Ciudad de México. Gracias a ti por acompañarnos. Cuéntanos cuál es esa interpretación que tienes acerca de esa marcha de ayer. Algunos medios locales en México dicen que fue realmente multitudinaria, otros dicen que había gente pero que no era tanto. ¿Cuál es tu visión de lo que pasó ayer? Bueno, en primer lugar yo creo que hay que caracterizar esta marcha en lo sucedido hace ya casi un año, el 1 de julio, cuando un tsunami llamado Andrés Manuel López Obrador arrasó en las elecciones con más del 50% de los votos y con más de 30 millones de votos, ¿no? ¿Qué sucedió después? Pues que el sistema de partidos implosionó. Básicamente la alternancia que había habido en los últimos años, ¿no? Por lo menos en el siglo XXI, entre el PRI y el PAN, implosiona, ¿no? Hubo 12 años de PAN, 6 años de PRI, obtienen los peores resultados, ¿no? Los candidatos en ese momento del PRI y del PAN, y de alguna manera los meses pasados hemos asistido básicamente a un intento de recomposición de algún tipo de oposición, ¿no? a este tsunami. La oposición se ha articulado sobre todo en torno al principal partido de la oposición hoy, que es el partido mediático, como sucede en muchos países de América Latina, en este caso el periódico Reforma, el periódico tradicional de las élites económicas, pero de alguna manera los partidos no tienen ningún tipo ya de legitimidad ni tampoco de capacidad de convocatoria, ¿no? Es por eso que se han venido sucediendo algunas marchas. Esta quizás ha sido la más numerosa, pero ha habido como 3 o 4 desde que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión el 1 de diciembre y fue una marcha importante, no diría multitudinaria, comparado de alguna manera, ¿no? con el nivel de población que tiene la Ciudad de México y con las marchas habituales que hay por causas sociales, pero sí unos pocos miles de personas, 12.000 según la Secretaría de Seguridad Pública. Yo apuesto por las imágenes que fueron menos, pero bueno, no importa, la cuestión es que unos pocos miles de personas pues salieron a manifestarse con todo el derecho que tienen a mostrar sus ideas y a decir claramente que no les gusta este gobierno, ¿no? Eso sí, hay que decir que el sesgo de clase era muy grande, ¿no? Si uno ve las imágenes, es gente blanca, lo que Andrés Manuel López Obrador llama fifís, de clase media alta, más bien alta, y sin ningún tipo todavía de contenido político, ¿no? Es una acción todavía de rechazo que vendría a ser algún tipo de coletazo a lo que, como digo, fueron los resultados del 1 de julio pasado. Con base en esta reflexión tuya, varias preguntas. Y una es, hay medios locales en México que hablan de una radiografía, si se quiere, de esas movilizaciones, de la polarización que vive el país. ¿Qué tan acertado es pensar que por una movilización, digamos sí, que hubo 12 o 15.000 personas en Ciudad de México particularmente, haya un país polarizado? No, obviamente polarización existe, pero no en los términos que algunos medios nos quieren acostumbrar. Polarización no quiere decir que el país esté dividido en dos, o que esté dividido en dos en mitades más o menos semejantes. Hay polarización porque la polarización es parte de la política, porque la propia esencia de Andrés Manuel López Obrador es polarizar. Y como no tiene ahora partidos políticos con los que polarizar, porque el PRI y el PAN son sombras
de lo que fueron, bueno, está polarizando en este caso, ¿no?, con algunos medios de comunicación, especialmente, como digo, con el periódico Reforma, y está polarizando también contra una parte de las élites, ¿no? Son estas élites y algunos sectores políticos que vienen del PRI y el PAN, pero no necesariamente están operados desde el PRI y el PAN, pues los que han venido convocando a estas movilizaciones, ¿no? Pero ya digo, todavía no hay algún tipo de propuesta política alternativa, ¿no? Son los primeros intentos de recomponer una oposición que, como no se puede hacer desde el ámbito de los partidos, por lo menos no todavía, o no en estos momentos, pues está intentando hacer desde este ámbito, de alguna manera, de las plataformas ciudadanas y desde la ciudadanía en abstracto, ¿no? A pesar de que, como has dicho, obviamente hay actores muy importantes involucrados, en este caso como los expresidentes del PAN, Calderón y Fox. A propósito del presidente Felipe Calderón, él hace el anuncio del lanzamiento de un movimiento propio, México Libre. ¿Qué tan oportunista o coincidente resulta que se vaya a esta movilización cuando además por redes recuerda que está haciendo el lanzamiento de este movimiento México Libre? Sí, es un intento de dar continuidad a lo que fue la candidatura de su mujer, Margarita Zavala, la mujer de Calderón, que se presentó a las elecciones como candidata independiente. Y bueno, hay un intento, como digo, ¿no?, ante este nivel de descrédito e implosión del sistema de partidos políticos tradicionales, pues hay un intento de crear estos partidos de nuevo sesgo que intentan darles una cierta cobertura, un cierto maquillaje, ¿no?, ciudadano, de voces ciudadanas, pero bueno, que al final no esconde más que el viejo proyecto neoliberal, ¿no? Como digo, creo que es importante subrayar que como no están pudiendo, por lo menos todavía en este primer año ya, ¿no?, que casi estamos a punto de cumplir, articularse mediante los partidos políticos tradicionales, bueno, lo están haciendo ahora sobre todo utilizando el aparataje mediático, ¿no? Pero también hay que decir que a pesar de que unos pocos miles de personas en una ciudad de 20 millones de habitantes se manifiesten en contra de Andrés Manuel López Obrador, en contra del socialismo, en contra del... porque hay un deje, hay un tufillo también anticomunista, ¿no?, en muchas de las pancartas de ayer, de los eslóganes que se utilizaban. Por supuesto hay un sesgo rotundo de clase, ¿no? Hay una reacción todavía muy fuerte de no asimilar que los que deberían estar sirviéndoles ahora son los que están gobernando, ¿no? Y eso se traduce en además ataques pues contra voceros de alguna manera oficiales o extraoficiales del nuevo gobierno, de esta llamada cuarta transformación, pues que de alguna manera son morenos o tienen un color de piel desde luego que no es el blanco de esas clases acomodadas, ¿no? Entonces hay un sesgo clasista de rechazo de alguna manera al gobierno, y bueno, hay un intento de ir viendo cómo se construye una oposición a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque López Obrador está muy cómodo en esa polarización, como digo, ¿no?, con estas minorías, pero bueno, que son élites que hasta hace poco estaban acostumbradas a gobernar. Y pues no olvidemos que aunque esto es un sexenio, en 2 años prácticamente tenemos ya las elecciones de medio término, en las que ya de alguna manera se va a jugar la continuidad de los partidos políticos o de alguna manera el resurgimiento, ¿no?, de algunas opciones alternativas a López Obrador, a Morena y a los partidos que encabezan la coalición de gobierno. Claro, y allí habría que ver si aparecen representantes de esos partidos, pero nuevas figuras y no algunas tan desgastadas. No tengo otra manera de preguntarlo, sino como lo voy a hacer, con respecto a la presencia del expresidente Vicente Fox en una de esas movilizaciones en uno de los estados del país. Hoy en día en México, ¿quién quiere tomarse una foto con Vicente Fox? No, pues absolutamente nadie. Vicente Fox está convertido hoy en un troll de internet, en un troll de Twitter. Su labor básicamente es esa, la de golpeador virtual, y de hecho, bueno, es muy rechazado por la ciudadanía, y en la marcha en la que participó en Guanajuato, que es el único de los estados del país donde Morena no ganó el 1 de julio,
el único estado de los 32 donde Andrés Manuel López Obrador no fue el candidato más votado, lo fue el candidato del PAN. Bueno, la marcha era de 1000 personas, ¿no? Entonces, de alguna manera es muy legítimo que se manifiesten, bienvenidos. Hoy escribía, además, diciendo mentiras, el excanciller Jorge Castañeda, diciendo que es el momento en la historia de México en la que más pronto, más temprano ha habido una manifestación contra el nuevo gobierno. Bueno, cuando llevamos 5 meses de nuevo gobierno y en el anterior sexenio, el 1 de diciembre de 2012, el día que Peña Nieto tomaba posesión, hubo protestas masivas con decenas y decenas de heridos e incluso una persona que falleció después como resultado de la acción policial, ¿no? Entonces, bienvenida a la oposición que se manifiesta de manera pacífica y que rechaza este gobierno que ya tenemos muy claro que nunca lo votó, que nunca lo votaría y que nunca lo va a votar, ¿no? Bienvenidos a la política y bienvenidos a las calles, le diría yo a la derecha mexicana. Muchísimas gracias, Catu, por ayudarnos a comprender esta radiografía mexicana del fin de semana. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches, Tatiana. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada salimos de la frontera de América Latina. Otro hecho muy doloroso se ha registrado, fue en la Franja de Gaza. Le hacemos seguimiento a esta situación de manera permanente a través de la pantalla de Telesur. Con eso lo dejamos. Hasta mañana.